no es tanto que yo persevero, es que yo soy preservado. Y yo creo que cada uno de nosotros puede dar testimonio de que de alguna manera, en diferentes momentos, circunstancias de la vida, Dios no nos dejó ir. No es tanto que yo no me fui, que Dios no nos dejó ir. Y de eso que queremos hablar, porque estas doctrinas están todas arraigadas fundamentalmente en el carácter de Dios. Y si hay una que está arraigada en el carácter de Dios, es esta. Todas están, pero esta lo muestra claramente. Y así debe ser, porque toda doctrina es simplemente una reflexión de lo que su carácter es. Y esta es la aplicación, la doctrina es la aplicación de su carácter en un área de la vida. Las doctrinas son simplemente la aplicación a mi vida en un área que esa aplicación es el fruto de algo en su carácter. Eso es como debemos verlo. Entonces la perseverancia de los santos, yo la definí de esta manera. No hay una definición, una sola definición única de esto, pero para transmitir la idea. Los que verdaderamente han nacido de nuevo, está la palabra verdaderamente y nacido de nuevo, serán preservados, no perseverar, preservados por el poder de Dios hasta el final. Y los que así perseveran dan evidencia de que ciertamente fueron regenerados por Dios. Nacieron de nuevo. La mejor evidencia de que soy salvo es mi perseverancia. O mejor dicho, la mejor evidencia de que soy salvo es mi preservación en el camino. Por el poder de Dios, y de eso vamos a hablar esta noche. Y voy a comenzar con este ejercicio en cuanto a la seguridad de la salvación, porque hay diferentes maneras de expresar esta doctrina. Una es la perseverancia de los santos, la otra es la preservación de los santos, la otra es la seguridad eterna de los santos o la seguridad de la salvación. Entonces yo voy a hacer este ejercicio a partir de un texto. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El llamamiento de Dios es irrevocable. Eso es vital para yo entender el resto de todo lo que yo tenga que decir esta noche. Hay una irrevocabilidad en mi llamamiento. A aquellos que Dios conoció, a esos predestinó, a los que predestinó, a esos llamó, recuerda la palabra llamar, a los que llamó, a eso justificó, a los que justificó, a eso glorificó. Ese llamamiento es irrevocable. Número uno. Número dos, la dádiva o don de Dios es vida eterna, dice Romanos 6:23, usted lo puede agregar si está copiando porque no está ahí. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva o don de Dios es vida eterna. La vida eterna es un don, es una dádiva o don, dependiendo de la traducción que usted tenga. Si la vida eterna es un don o una dádiva y los dones de Dios son irrevocables, mi vida eterna es irrevocable. ¿Entendió? Terminé mi clase. Hasta el próximo miércoles. Entonces ahí está arraigada la seguridad de la salvación, pero vamos a continuar. Yo quisiera ver atributos del carácter de Dios que garantizan que yo persevere. Atributos de Dios, no yo, que garantizan que yo me mantenga en el camino. Y el primero de esos atributos es la fidelidad de Dios. Lo que Dios comienza, Dios termina. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Para usted concluir que mi salvación puede ser perdida, usted tiene que creer que en algo usted comenzó la buena obra. En algo. Y esa es la razón por la que frecuentemente el otro grupo, los arminianos, realmente creen que se puede perder. Porque si yo creo que yo tengo un 5% de participación en mi salvación, ese 5% me puede llevar a hacer perder mi salvación. Pero si yo tengo la convicción por la palabra, que yo no tengo ninguna participación, Dios, sin ninguna condición en mí, me llamó y me justificó y me predestinó, entonces, ¿por qué la voy a perder cuando Dios fue que lo hizo? Si Él me llamó cuando yo no era su hijo, ahora que yo soy su hijo me va a dejar perder. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Y Pablo lo dice de otra manera. Si cuando éramos sus enemigos nos dio a Cristo Jesús, ¿no nos dará junto con Él todas las cosas? Todas las cosas incluyen mi salvación. Nos dará junto con Él mi salvación. Porque si me la dio cuando yo era su enemigo, no me la va a dar ahora cuando yo soy su amigo. Que es uno de los problemas que vemos, por ejemplo, en la parábola de las 100 ovejas. Que el buen pastor, cuando una oveja se va del redil, va y la busca. Pero redil, en el contexto de la parábola, es un inconverso. O sea, es alguien que no cree. En el contexto de la parábola. Está en Lucas 15, donde hay 3 parábolas para los inconversos. Una tras de otra. Y este es el hijo
Está la del hijo pródigo, está la de la oveja, y está en las parábolas de la salvación. Ok. Entonces, Dios sale a buscar a un inconverso, pero a su hijo, cuando él se desvía, no lo sale a buscar. Dios sale a buscar a un enemigo de él, pero a su hijo, ya después de salvo, si él se desvía, bueno, hijo, yo fui muy misericordioso con el incrédulo, pero contigo no. No. Dios hace lo que haría cualquier padre si está en su potestad salir a buscar a su hijo. La fidelidad de Dios, seguimos, como carácter, como uno de los atributos que garantiza mi perseverancia. Isaías 54:10, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. La razón por la que Dios dice que mi misericordia no se apartará de ti y que el pacto de mi paz no será quebrantado es por lo próximo que dice, porque yo tengo compasión de ti. Tú eres mi hijo y yo te miro con ojos de compasión. Mi compasión hace que yo preserve el pacto que hice contigo, un pacto de paz, un pacto eterno, y te garantizo que mi misericordia no se apartará de ti. Si su misericordia no se va a apartar de mí, mis pecados seguirán siendo perdonados cada vez que yo vengo de él en arrepentimiento, porque cada vez que yo voy yo encuentro misericordia, porque no se va a apartar de mí. Eso está arraigado en su carácter. Jeremías 32:40, todavía hablando de la fidelidad de Dios. Haré con ellos un pacto eterno, no temporal, no hasta que Él se desvíe, no hasta que Él se pierda, un pacto eterno, porque no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Nota lo claro que Dios habla. Si yo los dejo solo, se van a apartar de mí, pero no lo voy a dejar solo. Y la manera como no lo voy a dejar solo es en más de una forma. En primer lugar, yo voy a infundir temor en sus corazones. Ellos no lo tienen lo suficiente como para permanecer. Yo voy a infundir temor, reverencia, honor, respeto hacia mi persona. Esa infusión que Dios hace, no yo, despierta mi deseo de perseverar. Pero aparte de eso, tengo que perseverar en un pacto que Dios llama eterno y en el que Él promete no apartarse, por el pacto que no me apartaré de ellos. Estoy hablando del nuevo pacto. Esto es en el contexto del nuevo pacto en su nombre que Cristo venía a firmar, por así decirlo, a inaugurar. En ese contexto, cuando Dios haga eso, y ahora no tengan corazones de piedra sino de carne, yo voy a escribir en sus corazones mi ley. Y entonces ellos tendrán el trabajo de mi espíritu en sus corazones con temor infundido por mí, y yo los preservaré en un pacto eterno del cual yo no pretendo alejarme. Entonces tuve la consistencia de la doctrina en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Antiguo viendo hacia el Nuevo, y luego el Nuevo afirmando lo que ya comenzaba a verse en el Antiguo. Y eso es como tú y yo tenemos que verlo. Entonces eso en cuanto a su fidelidad. No tengo todo el tiempo para permanecer viendo todos los pasajes que hablan de su fidelidad, pero ahí hay un par de ellos. Ahora yo quiero ver, de acuerdo a la palabra, de qué manera su poder, que es uno de sus atributos, su poder invencible, me preserva en el camino para que yo no vaya a la deriva. Mira como 2 de Timoteo 1:12 lo dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo no está diciendo, Timoteo, mira, ya estoy al final de mi vida. Y yo te puedo garantizar que si tú oras todos los días y tú oras fuertemente y tú ayunas y tú vives como yo te puedo garantizar que tú no te vas a perder. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Al contrario, yo creo que Pablo indirectamente está testificando y diciendo, mira Timoteo, en la carne nada bueno hay. Yo ya he vivido mucho más que tú. Yo estoy convencido que las fuerzas y los vientos de la vida nos arrastrarían. Pero yo quiero decirte como discipulador tuyo al final de mi vida que realmente como funciona es de otra manera. Tú tienes que desarrollar confianza en el poder de Dios porque, Timoteo, yo estoy convencido que Él es poderoso para guardar hasta aquel día aquello que yo he depositado en Él. Timoteo, tranquilo. Dios es poderoso. Entonces ahora tú puedes ver dónde Pablo está depositando su confianza. Ahora la pregunta es si yo puedo seguir escarbando la Biblia y encontrar lo mismo que yo acabo de mencionar en un versículo, en otros versículos desde otro ángulo que me hablan de que es el poder de Dios que me preserva, y eso está en todas las páginas de la Biblia, sin lugar a dudas. Y eso es lo que queremos seguir viendo en algunos versículos. Mira lo que dice Juan 10, 27 y 29, Cristo hablando.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Yo les doy vida eterna, no temporal, no por un poco de tiempo, no hasta que desobedezcan, vida eterna y jamás perecerán. Ese lenguaje es tan absoluto como cualquier lenguaje que tú puedas usar para afirmar esta verdad. Aquí hay un absolutismo increíble. Primero, vida eterna es absoluta, no es temporal, no es parcial, es completa. Y el jamás perecerán enfatiza lo que la vida eterna es. Escucha ahora dónde viene el poder de Dios en la preservación. Y nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, eso no está todavía claro, pastor. Ok, pues escucha. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie. Porque Él es mayor que todo. Ahí está ahora Cristo afirmando el poder de su Padre para preservar a los suyos, a quienes Dios Padre en el primer lugar les entregó y le dijo a Jesús en un momento dado, como lo vamos a ver más adelante, mira, tú vas a estar allá abajo en la tierra, mira, cuídame a estos. Y cuando Cristo iba a pasar por un momento difícil en la cruz y demás, y iba a pasar por la oscuridad, Cristo ora y le dice, Padre, recuerda aquello que tú me diste que lo guardara, yo lo guardé en tu nombre, pero ahora yo estoy pasando por un momento difícil, guárdalo tú ahora, Padre. En tu poder. ¿Y por qué lo puedes hacer? Porque Él es mayor que todos. Por eso Él lo puede hacer. Entonces, ¿te das cuenta dónde que está arraigada nuestra perseverancia? Es en el carácter de Dios. Cuando tú comienzas a participar de tu salvación, piensas tú, es ahí donde tú comienzas a pensar que yo la puedo perder y que en realidad esto no está arraigado en el carácter de Dios. Pablo, Cristo, todo el mundo afirma, no, esto no tiene que ver contigo. Si te lo dejamos a ti, tú te pierdes, seguro. Es en el poder de Dios. Bueno, vimos a Pablo, vimos a Cristo. Yo creo que ya vimos suficiente, pero vamos a seguir viendo. Pedro le escribe. Y Pedro escribe su primera carta y le escribe a un grupo importante que necesitan conocer esto, porque este grupo al que Pedro está escribiendo está a la deriva, está corriendo, está siendo perseguido, está en la diáspora, está esparcido. Y entonces Pedro tiene que afirmar a esta gente. Y tiene que afirmarlo bíblicamente. No le puede hablar mentira, ni le puede pintar pajaritos en el aire. Mira cómo Pedro le escribe en su primera carta, capítulo 1, al principio de la carta, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, ahí comienza Pedro a enarbolar la bandera del carácter de Dios. Según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo. Yo no nazco de nuevo. Él me hace nacer de nuevo. A una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios. Aquí hay un contraste entre esa herencia incorruptible, aquello que me espera, y los tesoros que yo deposito en la tierra que se corrompen, donde la polilla, ¿se acuerdan la instrucción del Sermón del Monte? La polilla se la come, lo que la polilla no se la come, el tiempo, el óxido, el moho se lo come, lo destruye, lo corrompe. Aquí hay un contraste entre eso y esta herencia inmaculada, indestructible, incorruptible, que Él está garantizando. Pero escucha cómo, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Bueno, pero ¿y si no llego? Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La salvación es lo que aquí está en juego. Y Pedro me dice, vosotros estáis protegidos por el poder de Dios para salvación. Lo puede perseguir el imperio romano. Ustedes están en la diáspora, están corriendo, están dispersos, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que el poder de Dios está preservándolo para salvación. Y tiene una herencia incorruptible esperando por usted. Una vez más, el carácter de Dios es lo que está garantizando esto. Pero resulta que Jesús tuvo hermanos, medio hermanos, que creían que él estaba demente, como dijimos el domingo. Pero esos que creyeron que él estaba demente, recobraron la mente y pudieron entender que él no estaba demente. Entonces Judas, su medio hermano, no Judas el que se ahorcó, Judas su medio hermano, escribe exactamente de lo mismo, del poder de Dios preservando a los suyos. Judas 24 y 25. Nada más tiene un capítulo Judas. Y aquel que es poderoso, otra vez, para guardaros sin caída.
¿Eso implica, Judas, que yo no voy a pecar? No, eso no dice eso. No te va a caer de la salvación. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo, tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Vuelvo a terminar mi clase y me puedo ir otra vez. Aquel que es poderoso, carácter de Dios, para guardaros sin caídas. Nadie aquí puede pensar que eso es sin pecar, porque eso es imposible. Y la razón por la que nosotros sabemos que esto tiene que ver con salvación es por el contexto del pasaje. Guardaros sin caídas para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿A quién que me van a presentar? Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es a eso que se está refiriendo. Entonces Dios, Cristo, es capaz de preservarme por su poder para luego presentarme ante el Padre a la hora de que yo me tenga que presentar ante Él. Entonces vimos la fidelidad de Dios preservando los suyos, el poder de Dios invencible en la preservación de aquellos que son suyos, porque se lo dio a Cristo y Cristo lo estuvo guardando y luego Cristo se lo entregó a Él de regreso. Lo otro que yo quiero ver ahora, porque estamos viendo la doctrina de la preservación de los santos de diferentes ángulos. Entonces lo vimos primero de que la salvación como un don de Dios que es irrevocable. Luego estamos viendo o vimos la salvación de Dios que es preservada para nosotros por su fidelidad y por su poder. Y ahora yo quiero hablar a partir de la palabra también de qué manera la obra de Dios es completa, hermanos. Dios no existe en tiempo y espacio. Dios no sabe lo que es establecer una zapata, pero Él no tiene idea de dónde va el techo ni cómo va a terminar esto. Dios no es así. Cuando Dios tira la zapata, en su mente Él tiró el techo completo del edificio también. Porque Dios no conoce nada parcialmente. Y esa es la razón por la que Pablo puede decir o escribir, de nuevo, me perdona la repetición, pero para que lo vean la obra completa, a los que Él conoció tiempo pasado, a eso predestinó tiempo pasado, a esos llamó tiempo pasado, a esos justificó tiempo pasado y a esos glorificó pasado por en referencia al futuro. Porque Dios no me elige y al elegirme en la eternidad pasada dice, lo único que no sé si va a llegar o no. No, porque Dios no conoce nada parcialmente. No hay nada que Dios nunca ha aprendido nada. Dios siempre lo ha sabido todo. Lo que ha sabido lo sabe desde la eternidad. Esta noche Él sabía desde la eternidad quiénes iban a estar aquí, qué clases iba a estar impartiendo. Y Él ha sabido eso acerca de todas las clases que están impartiendo en este momento, en todos los lugares del globo terráqueo, con todas las personas que están, los que no están, los que están que no son y los que son que no están. Dios lo ha conocido absolutamente todo. De esa es su omnisciencia. Ese es el Dios que nos preserva. Entonces Dios, su obra es completa. Yo quiero hablar de eso. Aquel que comenzó la buena obra, os perfeccionará. Su obra es completa. Mira ahora Efesios 3 y 14. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. Como cuando tú tomas un sobre, lo humedece y lo cierra. Fuisteis sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. La palabra traducida ahí como garantía en el original es arabón, un término comercial que implicaba un primer pago que te obligaba a ti a seguir pagando. Para ilustrarlo, tú vas al banco, tú dices que quieres comprar una casa y el banco te dice, bueno, la casa cuesta, no sé, 5 millones de pesos. Y el banco te dice, bueno, tienes que dar un pago inicial, pensemos, de $1 millón. Cuando yo entro en esa transacción y le doy $1 millón, implica que yo estoy obligado a seguir pagando los otros 4 millones, ¿cierto? Pero en ocasiones, la gente se le acaba el dinero por diferentes circunstancias y no puede seguir pagando. Entonces, el Espíritu Santo, ese es el pago inicial de mi salvación. ¿Usted piensa que a Dios se le va a acabar lo que falta para que yo llegue a la salvación? Si fuera económico, el dinero no se le va a acabar. Si es poder, no se le va a acabar. Si es fidelidad, no se le va a acabar. Si es interés, no se le va a acabar. Si es compasión, no se le va a acabar. Si es misericordia, no se le va a acabar.
ese pago inicial es mi garantía absoluta y completa y eterna porque Dios lo dio. Y ese pago ese pago inicial es el Espíritu Santo con el que yo fui sellado como garantía de nuestra herencia. ¿Cómo fue que definimos la herencia en su momento? Incorruptible, inmaculada, preservada por el poder de Dios para salvación. En el tiempo de preguntas y respuestas, la primera pregunta que surgió tenía que ver con algo y yo decía, todas estas doctrinas están arraigadas en el carácter de Dios. Su omnisciencia, su poder, su providencia, su fidelidad y demás. Seguimos. Entonces ahora yo quiero verlo de otra manera, que ya lo vimos, pero en el contexto de la preservación de los santos. Ya lo vi en términos de la obra de Dios que es completa. Lo que Él comienza, Él termina. Ya lo habíamos visto en términos de fidelidad, de poder y del don que es irrevocable. Ahora yo quiero verlo en términos de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para aquellos que son salvos? Isaías 46, 10 y 11. Todo lo que quiero realizaré. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. ¿Escuchaste? Lo he planeado. ¿Usted conoce algún plan que Dios haya hecho que no se haya dado? No. Porque Dios tiene que contradecirse a sí mismo. Entonces Dios en la eternidad pasada planifica mi salvación y a mitad de camino no pude completarlo. ¿Y por qué? Bueno, es que Miguel es un problema, que Miguel es muy rebelde. ¿Se me fue de la mano? No, eso no va a pasar. Porque Dios dice, lo que yo planeo, así yo hago. Lo que yo he hablado, ciertamente así haré que suceda. Por eso es que Él puede predecir el futuro. Y después que lo predice puede decir, ni un punto de la ley, ni una iota va a pasar de tal letra de la ley. Hasta que todo se cumpla. Sin imposibilidad. ¿Tú sabes qué tendría que pasar para que un punto de la I, una iota de la ley no ocurriera? ¿Tú sabes qué tendría que pasar? Que Dios deje de ser Dios. ¿Y tú sabes cuán imposible es que Dios deje de ser Dios? Es tan imposible como que Dios deje de ser Dios. Es imposible. El problema está en nuestra concepción de Dios continuamente. Todos nuestros problemas derivan de una concepción de Dios. Todos, absolutamente todos. La imagen de Dios está tan distorsionada, tan cubierta, tan minimizada, tan antropocéntrica, tan centrada en mí y mis beneficios, que yo continuamente vivo llegando a conclusiones completamente erradas porque la imagen de Dios no está clara. Pero Dios dice, nada va a pasar de lo que yo haya decretado que no vaya a cumplirse. Entonces, comienzo a ver su voluntad. Pero la sigo viendo, porque esto fue en el Antiguo Testamento con Isaías. Lo que yo hablo, así va a pasar. Lo que yo planifico, así va a ocurrir. Ahora venimos a Juan 6. Ya lo vimos este pasaje, pero tiene que verlo en otro contexto. Porque lo bueno de un pasaje es que yo lo puedo ver, si este es el pasaje, yo lo puedo ver así, 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 pero todos tienen que ser congruentes. Pero le puedo dar diferentes vistazos. Y entonces ahora le estamos dando un vistazo a la voluntad de Dios en la salvación en referencia a la preservación de los santos. Juan 6, 38 al 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Cristo, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Ojo, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces ahí está claramente expresada la preservación de los santos en la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Judas se perdió, sí, pero no me lo dio. Él era un diablo desde el principio, dice la palabra. Entonces ahí nosotros vemos claramente. Vida eterna es lo que Cristo vino a comprar. Y Cristo nos está dando vida eterna. Aquello que tú me has dado, le he dado vida eterna. Juan 17, 2, yo vine con poder sobre toda carne para dar vida eterna a todo lo que tú me has dado. Vida eterna. ¿Temporal o eterna? Eterna. Juan 6, 47, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Si esa vida eterna se pierde, tenía que haber dicho, el que cree en mí tiene vida temporal hasta que Él se muera y entonces decidimos. O tiene vida condicional. Pero no eso es lo que dice. Vida eterna es que si la recibí hoy, jamás pereceré. Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las
Yo las guardo y jamás perecerán. Eso es vida eterna. Y eso comienza el día que yo lo recibo, no el día que yo me muero, no el día que yo entro en gloria. Ahora yo quiero ver la preservación de los santos desde otro ángulo. Cuando Jesús decidió orar, horas antes de su muerte, ¿cómo oró y dónde está la perseverancia de los santos en su oración? Por eso estoy diciendo, muchos de estos versículos lo hemos visto, pero desde otro ángulo. Ahora lo estamos viendo desde este otro. Juan 17, comenzando en la segunda parte del versículo 11. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Eso solo es pesado. O sea, el hijo le va a decir al padre, guárdalos en tu nombre. Cuando el hijo llega allá arriba, el padre dice, hijo, tú no sabes que se me perdieron como 5. ¿No lo pude guardar? Traté, pero no pude. No, Padre, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, escucha, esto es poderoso, hermano. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Cuando yo estaba con ellos, esa fue mi responsabilidad, y yo los guardé. Pero ¿sabe qué, Padre? Estoy a punto de irme a la cruz. Y en la cruz, incluso tú te vas a olvidar de mí por 3 horas. Ellos no pueden quedar en riesgo. Guárdalo tú ahora, Padre. Tú me lo diste. Entonces, por un tiempito, yo te lo voy a devolver. Mira, aquí están. Guárdalo tú. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Él se está despidiendo. Mira el lenguaje. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, pero tú estás con ellos, sí, pero por unas horas. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste, y los guardé, tiempo pasado. Pero y ahora entonces, Jesús, ahora que tú no vas a estar, ¿qué hago? No, yo se lo estoy entregando al Padre, se lo estoy devolviendo, para que Él los guarde. Ok. Entonces, de múltiples maneras, diferentes ángulos, desde sus atributos, su voluntad, su poder, su fidelidad como parte de su atributo, sus dones irrevocables, nosotros vemos la perseverancia de los santos. La pregunta que tenemos que ahora escudriñar, si es posible apostatar de la fe. Bueno, de la fe es posible. La pregunta es si es posible apostatar del reino de los cielos. Eso no es lo mismo. Si yo estoy en esta iglesia, paso 15 años en esta iglesia o 20, o llego a ser pastor, como yo he tenido esa oportunidad, y luego a los 20 años de ser pastor yo me aparto, yo apostaté de la fe, pero en el reino de los cielos yo no estaba escrito. O sea, Judas no apostató del reino de los cielos. Él era un diablo del principio. Él apostató del grupo en el que él pertenecía. Entonces yo lo que quiero ver ahora, hablando de lo mismo, si realmente la apostasía en el término de la perdición de la salvación es algo posible. Y que podamos explicar algunas de las objeciones con relación a esta doctrina. Entonces, primera de Juan 2:19, es un texto que hemos mencionado múltiples veces. Salieron de nosotros. Pero en realidad, nota esa frase, en realidad, si entendieras, no eran de nosotros. ¿Cómo tú sabes, Juan? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Salieron, claro, Judas salió de nosotros, pero en realidad él nunca fue. Y la razón, como lo sabemos, es porque si hubiese sido los 11, todavía estamos, él no, hubiesen permanecido con nosotros. Nota, voy a devolver y hacer un paréntesis, pero esto de Judas me recordó que Pedro negó al Señor Jesús, ¿cierto? Y Judas también. ¿Qué le pasó a Judas y qué le pasó a Pedro? Judas se pierde, se cuelga y se explota su cuerpo. Pedro regresa. Sí, pero eso no fue accidental. ¿Tú no escuchaste a Jesús lo que le dijo a Pedro? Simón, Simón. Cuando Pedro dijo, aunque todo te abandone, yo no te voy a abandonar, yo daré mi vida. Y Jesús le dice, Simón, Simón. Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando regrese, no si regresa, Pedro. Cuando regrese, ve y fortalece a tu hermano. Pedro, no hay manera que no regrese. ¿Por qué, Señor? Porque yo he orado por ti, Pedro.
Te van a zarandear, pero yo he orado por ti, Pedro, y cuando yo oro, el Padre me escucha. Y cuando regrese, es la evidencia de que me escucharon, entonces tú vas y fortaleces a tu hermano. Él no dijo eso de Judas, él lo dijo de Pedro. Dos negaciones, uno regresa, el otro no, pero el que regresó, no regresó porque yo, Pedro, yo sabía que, sí, yo lo negué por un momento, pero yo sabía que yo iba a regresar. Eso dice, no, Pedro, yo he orado por ti. No te preocupes. Cuando regrese, no, si tú regresas, cuando regresas, veas con tu hermano lo que yo te estoy diciendo. Ok, entonces vamos a ver un pasaje que ha dado mucha agua a beber. Hebreos 6. Ok, apriétese los pantalones, pero no concluya hasta que no hayamos concluido. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial, probaron del don celestial, lo probaron, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. ¿Te ves, pastor? Ahí ya todo se cayó. Todo lo que te enseñó se cayó. Bueno, vamos a ver. Primero la palabra, interpreta la palabra. Pero entendiste bien lo que dice, ¿verdad? Entonces vamos a ver paso por paso. Ok. Una vez iluminados. Yo no conozco a cada cual aquí. Pero en un grupo tan grande como este, es posible que haya uno o más que no sea creyente. ¿Posible o no? No se atemoricen, ¿sí o no? Claro, porque esa es la realidad, porque usted no conoce el alma de cada quien. Entonces es una realidad. Ok. Lo que se está compartiendo hoy, ¿es luz o es tinieblas? Pues esa persona está siendo iluminada. Que él no la reciba la luz es otra cosa, pero le han prendido el foco en su cabeza, en su mente. Está iluminado. Iluminado no implica que yo soy salvo, pero fueron iluminados. ¿Usted piensa que a Judas le iluminaron? Judas recibió luz por 3 años, por 2 y medio, por el tiempo que sea, de todas las maneras posibles. Probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Todo el que está en medio de la iglesia ha probado del don espiritual y ha sido partícipe del mover del Espíritu, sin lugar a duda. Cuando alguien nace de nuevo, yo estoy ahí observando. Cuando alguien nace de nuevo y yo lo conozco y tiene una vida completamente cambiada y transformada, yo soy un testigo y estoy probando del don celestial y estoy siendo partícipe del Espíritu Santo. Pero si usted todavía no está convencido, quédese ahí, que vamos a seguir avanzando. ¿Ok? Gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Gustaron. ¿Usted piensa que para gustar la palabra de Dios yo tengo que ser salvo? No, porque la palabra del sembrador dice que muchos que escuchan la palabra la reciben con gozo. ¿Y después qué le pasa? Los afanes de la vida ahogan la palabra. Entonces yo puedo recibir la palabra con gozo. La historia famosa de... ahora se me fue, pero en un momento quizá me viene a la mente, de aquel ateo que le encantaba oír a George Whitefield. Y era amigo de Whitefield. Y entonces un día se está cambiando rápidamente para ir a oír a Whitefield. Y alguien dice, ¿para qué tú vas para allá y vistiéndote tan rápido? Porque tú no crees lo que él predica. Y dice, no, pero él sí. Y él daba testimonio de que le gustaba oír lo que Whitefield predicaba. Herodes, la palabra dice que a Herodes le gustaba oír a Juan el Bautista. ¿Usted no lo ha leído? Ah, bueno, pues eso mismo. Y Félix mandaba a buscar a Pablo cuando estaba prisionero en Cesarea por 2 años. Le gustaba oír la palabra. Hasta un día que le dijo, no, ya Pablo, ya las letras te han vuelto loco, vete. Otro día yo te llamo. Pero lo mandaba a buscar. Entonces tú puedes gustar de la buena palabra y no ser creyente. Aquí viene gente los domingos que a veces testifica de que le gustó el sermón y sabemos que no son creyentes. Lo sabemos simplemente por su vida, porque hasta ellos mismos a veces dicen que no son creyentes. Ok, y gustaron de los poderes del siglo venidero. Vamos a ver si Judas gustó de los poderes del siglo venidero. Lucas 17 al 20. Los 70 envió a los 12 con otro grupo. Regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Espérate un momentito. ¿Esos son poderes del siglo venidero, sí o no? Los 70 están disfrutando de eso, ¿sí o no? Sin embargo, no os regocijéis en esto,
de que los espíritus se os sometan. No siga, un momentito. ¿Cómo no me voy a regocijar en eso, Señor? ¿Cómo no voy a regocijar si hasta los espíritus se me someten? Si los espíritus incluso salen corriendo cuando vamos por el camino predicando o echando fuera demonios. No se regocijen en eso. Entonces, ¿en qué me voy a regocijar? Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Tú crees que hay una advertencia ahí? ¿Tú crees que hay una advertencia para Judas ahí? Aquí entre nosotros hay uno que es un diablito. Él fue de dos en dos. Él estaba en uno de esas parejas que andaba por ahí, donde hasta los demonios se sometían. Y él, después de haber visto todo eso, no tiene ninguna razón para estar contento. Así que no os regocijéis en esto, sino que sus nombres estén escritos. Porque si tu nombre no está escrito, no importa qué tú hayas visto, oído, saltado, testificado, eso no dice que tú eres salvo. Recuerda que el sumo sacerdote, en el tiempo de Cristo, ¿qué hizo? Profetizó. Dice la palabra. ¿Eso es un poder del siglo venidero o no es un poder del siglo venidero? ¿Era creyente? No. ¿Y por qué profetizó? La palabra lo dice. Porque era sumo sacerdote. En otras palabras, Dios usó su función y lo puso a hablar. Y él gustó de los poderes del siglo venidero. ¿Tú sabes quién más gustó, simbólicamente hablando ahora, de los poderes del siglo venidero? La burra de Balaam. ¿Sabe por qué? Porque la burra de Balaam, ¿quién la puso a hablar? Dios. El Espíritu de Dios habló por medio de la burra. Ella gustó del Espíritu Santo, participó del Espíritu Santo, en ese sentido, del uso del Espíritu Santo. Pero si todavía no está convencido, está bien. Sigue escuchando, quizás te convencemos un poquito más adelante. Pero después cayeron, esos que tuvieron esa experiencia, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y los exponen a la ignominia pública. La imposibilidad estriba en que ellos estuvieron en medio de la palabra como un Judas, gustaron de estos poderes, y si eso no lo convenció, Dios rehúsa darle arrepentimiento, porque ya todo había sido hecho. Todo había sido puesto delante de ellos, toda evidencia había sido colocada, y ahora Dios no le va a dar arrepentimiento. Pero sigamos. El autor de Hebreo le está hablando a un grupo de personas. A un grupo de personas también que está bajo persecución, que está bajo dificultad, y que tienen el riesgo de que algo así le pase. Entonces vamos a seguir leyendo el texto. Hebreos 6, 7 y 8. Porque la tierra que bebe, la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales cultivada, recibe bendición de Dios. La que bebe, le cae la lluvia y bebe, esa recibe bendición. Pero si produce espinas y abrojo, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Párate un momentito. Hasta ahí, todo luce, para aquellos que no están convencidos de todo lo demás que yo dije, todo luce como, bueno, para mí eso es como gente que perdió la salvación. Entonces el autor de Hebreo, para que ellos puedan entender, y nosotros vamos a entender a quién es que él se está refiriendo, escucha ahora lo que dice. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Estoy hablando de ustedes. Yo estoy hablando de los verdaderos creyentes. En cuanto a vosotros, aunque hablamos de esa manera, es como que yo esté hablando de Hebreos 6 aquí, lo estoy explicando. Y yo le diga, hermanos, aunque yo hable de esa manera, en lo que a ustedes se refiere, yo estoy convencido, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. En otras palabras, eso no es para el grupo de creyentes a quien yo le estoy escribiendo la carta. Pero entre ustedes hay personas como Judas, como Demas, que gustaron de todas estas cosas, que fueron testigos oculares de todas estas cosas. ¿Y sabes qué? Ya salieron, ya se quedaron. No es posible traerlo de nuevo. Ya estuvieron toda la evidencia. Pero yo no estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de aquellos que están pero no son. Y de esos, gustaron la buena palabra, participaron del don del Espíritu Santo, no hay manera de traerles salvación. Mira cómo Mateo 3, 8 al 10 dice lo siguiente. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios debe levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es a eso que el autor hebreo le está hablando. Es aquellos que piensan que como yo soy descendiente de Abraham, ya estoy.
Y Cristo le está diciendo, dad fruto de arrepentimiento, a ver. Entonces continúa. No presumáis que podáis decir, tenemos a Abraham por padre. ¿Y? La manera como sabemos si verdaderamente, por así decirlo, Abraham fue tu padre espiritual, es por los frutos de arrepentimiento que tú das, que no lo estamos viendo. Y si no lo estamos viendo, a su momento, el hacha que ya está preparada va a venir, va a bajar, te va a cortar y te va a echar al fuego. Ese es tu juicio finalmente. Cristo sabía lo difícil que es este proceso de discernir quién es y quién no es. Y entonces en un momento dado le dice en Mateo 7, eso es parte del Sermón del Monte, 16 al 20, por sus frutos los conoceréis. Tú pasas por un árbol, para aquellos de nosotros que no somos expertos en ese tipo de cosas, ¿de qué ese árbol? No sé. 3 meses después, el árbol está lleno de mango. ¿Y de qué ese árbol? De mango. Pero yo te pregunté hace 3 meses, sí, pero no tenía frutos. Ahora sí. Por sus frutos yo lo conozco, pero no por sus hojas. Entonces Cristo está diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En su momento Dios los corta. Demas fue cortado. Es un árbol de mal fruto. Estaba ahí con Pablo, pero se fue al mundo, le gustó el mundo. Judas fue cortado. Y muchas veces la disciplina de iglesia, cuando la persona es expulsada, está ahí para probar quién es y quién no es. Por el resultado final. Tú vas con uno, se arrepiente, terminaste. No te oyó, va con 2 o 3. Se arrepiente, terminaste. No escuchó a 2 o 3, dilo a la iglesia. Y si aún no escucha a la iglesia, expúlsalo y tenlo por gentil, publicano, incrédulo. Y entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea del que es así expulsado? Que si verdaderamente es uno de los hijos de Dios o va a ser uno de los hijos de Dios, en la expulsión él se va a arrepentir. Y si se arrepiente, nace de nuevo y regresa. Pero si no regresa, él es un gentil y publicano es un incrédulo. Tenlo por tal. Eso es lo que la disciplina de la iglesia está supuesta a poner a prueba. Es justamente eso. Y en el proceso, pues aquellos que verdaderamente son, se arrepienten cuando va uno, se arrepienten cuando van 2 o 3. Y si no ocurre, entonces se lo vamos a decir a la iglesia y quizá la expulsión termine produciendo su arrepentimiento. Entonces ahí estaría la doctrina. Los que pierden su salvación no eran cristianos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces no perdieron su salvación. Perdieron su creencia que ellos mismos tenían de que eran salvos, pero no eran salvos. Ok, míralo ahí. Primera de Juan 2:19, para no repetirme. Salimos de nosotros, salieron nosotros, pero no eran. Y al salir, pusieron eso en evidencia. ¿Cómo yo sé? Yo hablaba con alguien recientemente. Me ha pasado más de una vez, pero ¿cómo yo sé si nací de nuevo? No es tan difícil. Usted lo compara con un nacimiento físico y se va a dar un poco de cuenta. El niño que nace a los 3 o 4 meses, a las 3 o 4 horas, a la media hora tiene hambre, quiere leche. Dale leche. El que nace de nuevo tiene hambre. La razón es muy sencilla, hermano. No es que yo me comencé a levantar a las 3 de la mañana y así me salió el hambre. No, es que en mí han puesto algo que se llama la tercera persona de la Trinidad, que pone en mí tanto el querer como el hacer. La ausencia de palabra milita en contra de mi conversión. La ausencia de deseo de palabra. Yo no voy a decir que esa es la única señal, porque el individuo pasa por malos momentos. Pero la persistencia de eso milita en contra de mi conversión. Porque el espíritu que mora en mí pone el querer como el hacer. Seguimos. Esa persona, ese niño que acaba de nacer, a los 3 meses lo llevan al pediatra, al mes lo llevan al pediatra, él está más gordo y más grande. Él crece. El que nace de nuevo, él crece. Eso de que mi esposa, mi esposo, el tío, el sobrino, dio fruto, se convirtió, pero no creció. No, él no ha nacido, él está en el vientre todavía. Quizás es 7 mesino, pero no ha nacido. El que nace, crece. Número 3, el que nace de nuevo quiere estar con sus iguales. ¿Usted no ha visto un niño de 3 o 4 años? Yo le he dicho a veces a mi sobrino de 8 años, de 9,
que si quiere que yo juegue con él. Me dice que no, él quiere jugar con los que tienen 8 y 9 años como él. Ellos juegan con sus iguales. Eso de que yo tengo 10 años, pero mis mejores amigos todavía están en el mundo, eso milita en contra de su conversión. Porque el mundo a usted no le atrae. Las cosas que a sus amigos le atraen, ya a usted no le atraen. Las cosas que ellos quieren hacer, usted no las quiere hacer. Entonces bájese de ese caballo. Que no, que yo quiero hacer lo que mis iguales quieren hacer. Eso no quiere decir que yo no sea tentado, no quiere decir que yo no me desvíe en un momento dado, no. Pero en general, yo quiero hacer no lo que el mundo hace, yo quiero hacer lo que mis iguales hacen. Y finalmente, cuando usted nace de nuevo, como quien ha venido a morar en usted es Dios, de repente usted quiere hacer lo que Dios hace. Entonces usted ha visto, ¿verdad?, que los hijos de carpintero andan con un martillo en la mano. Los hijos de médico andan con un estetoscopio en la mano. Los hijos de, no sé, de pintores quizás andan con una brocha en la mano. Bueno, pues los hijos de Dios andan con una Biblia en la mano. O sea, quieren estar en un grupo, quieren enseñar a veces, quieren cantar otra vez, quieren ir a la cárcel otra vez, quieren ir al Robert Río otra vez, quieren ir a, no sé, quieren ir a, ¿qué? A acompañar a alguien a Santiago en una misión, quieren hacer lo que Dios hace. Porque ha venido a morar el Dios que hace las cosas. No es tan complejo. Nosotros lo hacemos más complejo porque nosotros nos gusta acomodar a todo tipo de gente, estilo de vida, forma de desobediencia a la conversión. Y yo digo, pero ¿ya de cuándo? La conversión es una cosa sobrenatural. Yo creo que le mencioné, yo lo he usado tanto en consejería que a veces no sé si lo mencioné aquí o lo mencioné en consejería. Yo le he mencionado el ejemplo yo creo que sí, de las matas de rosa macho que mi papá injertaba ahora. Bueno, pues eso es. O sea, esas matas de rosa macho, después que la injertaron, dio flores naturalmente. La rama no estaba diciendo, bueno, yo estaba mejor cuando era macho, que no tenía que dar flores, pero ahora esto es tan difícil producir flores. No, su nueva naturaleza produjo flores. La nueva naturaleza del que nace de nuevo da frutos. Bueno, pero yo no soy como Pablo. No, Pablo dio al 100 por 1. Pero otros dan al 60 por 1. Y otros dan al 30 por 1. Pero nadie da al 0 por 1. Porque cuando Cristo dio la parábola del que le dieron un talento y no hizo nada con el talento, se lo quitaron. Y lo condenaron y lo mandaron a la condenación por no hacer nada con un fruto que incluso le habían dado. Entonces nadie da al 0 por 1. El 0 por 1 lo dan los inconversos. Por sus frutos los conoceré. La falta de fruto es falta de conversión. Y los que nacen de nuevo perseveran en el camino. De eso que estamos hablando. Los que verdaderamente nacen de nuevo. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.